permanentemente a partir del día de mañana está en las redes y ustedes lo podrán descargar, ¿sí? Bueno, pues bienvenida Claudia, Luis Páez, bienvenido. Ya Gracias. dejaré de estar saludando a todos porque si no, nos seguimos. Bueno, sin más preámbulo, por favor, las cosas son muy sencillas, ¿no? Ya está grabando Estelita. Mi nombre es Benjamín Olivares, hoy es 22 de septiembre del 2022 y el tema que hoy queremos tratar es acerca de la retroalimentación con un enfoque diferente. Nosotros le vamos a llamar proalimentación y es diferente y van a ustedes a ver las diferencias. A partir de este momento, en el momento que me quieren interrumpir, Estelita nos, les da la palabra y podemos interactuar inmediatamente. O si quieren guardar la pregunta, apuntarla y al final. Le voy a hacer algunas preguntas en el Inter y además, como es característico de estas conversaciones, la idea es que ustedes participen y además identifiquen cosas que no han visto antes. ¿Esto qué quiere decir? O sea, esto que van a tratar de identificar y les voy a pedir participen, es muy sencillo y ustedes lo podrán escribir, ¿sí? En los comentarios, ¿sí? Eh, Podrán meter su opinión. El que guste, por supuesto, no es obligatorio y lo queremos que ustedes tengan la libertad de hacerlo. Sin más preámbulo, ¿sí? Voy a empezar a compartir la presentación. La voy a cerrar. A ver, permítanme. Y en un momento estoy compartiendo con ustedes la presentación. Me imagino que en este momento ya están a punto de verla o lo están viendo ya. Sí, ya se ve. Perfecto, muy bien. Ok, bueno, pues en realidad cuando hablamos de retroalimentación, hablamos de algo que es muy sensible, que son emociones, y estas van a aparecer permanentemente en cualquier conversación, pero en estas más, porque en realidad estamos hablando de cómo le digo a alguien que lo hizo bien, ¿sí? O que lo hizo mal. Cuando lo hizo bien, pues parece ser que todo está correcto, pero también puede haber malos entendidos. Entonces, vamos a empezar con el tema. Y la primera pregunta es, seguramente si estás aquí es por alguna razón particular, y esa razón particular me gustaría que le escribieras. Ahí en comentarios, por favor, si eres tan amable, ¿por qué estás aquí? ¿Qué te hace estar presente aquí ahora? Estás asignando 30 o 45 minutos de tu tiempo muy valioso y preferiste esto a hacer alguna otra actividad, lo cual te agradecemos mucho y por supuesto estamos comprometidos para satisfacer esas necesidades. Y lo que vamos a tratar de buscar en estos 45 minutos, sin entrar a mucho detalle, te lleves un panorama integral. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces en esas presentaciones tan breves se corre el problema de no ser integrales y solamente ver muy parcialmente el asunto. En realidad vamos a tocar todos los temas que en realidad tiene nuestro curso. ¿Cuál es el objetivo? Pues muy sencillo, pero quiero ponerlo desde el principio para que no haya confusiones. O sea, estas ideas que te voy a presentar ahorita es acerca de comunicar, ¿sí?, resultados o evaluaciones. Y esto puede ser en cualquier sitio. Ahora, esto en el lugar de trabajo tiene variables que hay que considerar y que vamos a tenerlas presentes. Miren, el emocionómetro, ¿sí?, de la persona que recibe la retroalimentación que nosotros hicimos es tiene 12 emociones. Como tú las ves, están ahí y me gustaría que con tu experiencia elijas dos de las más frecuentes y las escribas en la columna de comentarios, ¿sí? En la columna que abras de comentarios. Por favor, escribe cuál de estas 12
se dan frecuentemente cuando tú haces la retroalimentación y alguien la recibe. ¿Ves sorpresa o molestia, alegría, entusiasmo, desánimo? Está sereno la persona, crea incertidumbre, ¿sí? Se pone triste, o hay enojo, hay ira, o hay decepción. ¿Qué sucede? En ese momento, ¿sí? De dar la retroalimentación, ¿qué emociones son las que estás viendo? Y esto es bien importante, porque tenemos que tener presente que es un proceso de comunicación, pero es un proceso que conlleva emociones muy fuertes. Y partimos de esta premisa. Por favor, entonces, si las vas escribiendo, les pido a todos que las escriban, te va a permitir ver si las que tú pusiste, las que tú has vivido, son comunes. Pero ahora no nos vamos a quedar solamente con esto. Te voy a decir, te voy a hacer a partir de esto un pequeño diagnóstico, ¿sí? ¿Qué está sucediendo si es que elegiste algunas de estas? ¿De acuerdo? Te voy a dar una pequeña explicación. Mira, aquí hay un semáforo. Si escogiste molestia, tristeza, ira, enojo, decepción, bueno, pues aquí evidentemente hay un factor importante. Lo que quiero recalcar aquí es que hay un error y es de ambos, ¿sí? Y por supuesto requiere desarrollo estas habilidades. Seguramente no se hizo con un enfoque positivo y tal vez una de las cosas que estén pasando es que el que lo recibe o tú eres muy reactivo y entonces no estás dando el planteamiento adecuado. Ahora, si tú escogiste la 1, 6, 3 y 12, ahí son muy, puedo decir, peculiares, porque hay que indagar más. O sea, el tema está en que puede estar cierto encubrimiento del desánimo, de la decepción, ¿sí? Con el conformismo y también la serenidad que a lo mejor uno piensa que está viendo, en realidad atrás a lo mejor hay ira. Por lo tanto, entonces, esta parte se tiene que asimilar muy bien, identificar e identificar plenamente. No la dejes pasar, por favor, cuando hagas y tú identifiques estas emociones. En la recomendación, no la dejes pasar, indaga, ¿de acuerdo? Ahora, si es sorpresa, evidentemente es que eso detecta que no ha habido una comunicación anterior entre ustedes y la gente no está consciente. Oye, me sorprende su comentario, pero a lo mejor no estabas claramente consciente de cómo era la otra persona o él mismo no está consciente de qué estaba haciendo. Y por supuesto, cuando es alegría, satisfacción y entusiasmo, corrobora que sea honesto esto, porque hay gente que finge esto, ¿sí? Con tal de decir, bueno, jefe, no importa, a lo que sigue, y a lo mejor tal vez no. Pero si lo estás haciendo y corroboras que esto es correcto, felicidades. Ahora, miren, esta es una pregunta interesante. Y, y esto es una ocurrencia muy personal. Yo digo que los albures, ¿sí? Se, se parecen a la retroalimentación. Tienen tres características que los albures también tienen. Y estas características son las siguientes. Fíjense, es de doble sentido. O sea, el albur tiene doble sentido y la retroalimentación es de doble sentido. No es solo uno, no es yo retroalimento al otro. La siguiente es que, por supuesto, nadie que no sea inteligente puede generar un albur. Requiere habilidad mental, destreza mental y evidentemente, si la retroalimentación también, y es una competencia que todo el mundo debería estar trabajando. Y por supuesto, igual que después de media hora contestas un albur, pues ya no es oportuno. Y la retroalimentación debe ser oportuna. O sea, hay un momento preciso para esto. Ahora, fíjense que el tema de la comunicación aquí se vuelve fundamental porque esto es un proceso de comunicación. Sin embargo, la comunicación como normalmente, y lo encuentro muy frecuentemente, este es el mensaje que se encuentra en libros muy connotados, se encuentra esta definición de comunicación. Perdón, pero esto no, esto está muy alejado de la comunicación. O sea, este es un proceso de dar y recibir mensajes, parece como si fuéramos aparatos, ¿no? ¿Sí?
lo contrario. Por lo tanto, entonces, esto lo vamos a tener que tirar a la basura. ¿Y qué tiene que ver? Ojo, desde aquí empezamos un cambio de enfoque. Y el enfoque es que es un proceso donde la corporalidad, la emoción y el lenguaje entran. Y esto se vuelve fundamental para su desarrollo. Ahora partimos de varias premisas para lo que te estoy diciendo. El lenguaje, y esta es una premisa de lo que se llama coaching ontológico. Y esto tiene que ver con la importancia del lenguaje, que es una parte fundamental de nuestra formación. O sea, el lenguaje, al ejercerlo, nos hace los seres humanos y el tipo particular de seres humanos que hoy somos. O sea, tiene mayor poder de lo que tú crees el lenguaje. Y entonces, y en las conversaciones, precisamente es el lenguaje, pero eso es una sola parte. O sea, el lenguaje no es específicamente la emisión de sonidos, ¿sí? No, tiene que ver con toda la corporeidad, la emocionalidad y por supuesto el lenguaje que de manera directa dices. Ahora, la otra premisa, y es una premisa de programación neurolingüística, es imposible no comunicar. Aunque no hables, estás comunicando en todos, tu posición corporal, tu contexto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, estas tres variables le llaman dominios de la persona, tanto cuerpo, emoción y lenguaje, tienen que ver con la congruencia en la comunicación. Y cuando se conjugan estos tres elementos, empezamos a tener un campo fértil para entender, ¿sí?, el proceso de comunicación y de retroalimentación. No podemos dejarlo de entender si no manejamos estos tres conceptos. Por lo tanto, nuestra presentación está bañada de corporalidad, de emocionalidad y de lenguaje. Ahora, con esto que estás viendo, ya hay una premisa fundamental. El líder, o sea, para ser el líder de hoy, se requieren habilidades muy diferentes que las de hace unos cuantos años. O sea, hace 10 años de esto no se hablaba, o se hablaba muy, muy poco, casi nada. Hoy día, todo esto lo puedes consultar, ya hay muchísimas fuentes de información, pero desgraciadamente la llevada a la práctica no es lo que se da. Al menos en las intervenciones que yo he hecho, esto es novedoso y además rompe esquemas de mucha gente que tiene altas antigüedades. Los jóvenes a veces son más flexibles en eso. Bueno, ahora, esto tiene que ver también con el liderazgo, porque estamos hablando que el líder es el que va a ejecutar o va a diseñar, ¿sí?, estas conversaciones para retroalimentación. Y tiene que ser un generador, el líder, y yo le llamo de horizontes esperanzadores. Ya, cuando alguien te plantea un horizonte esperanzador, que tú y yo compartimos, ¿sí? Que nos mueve porque tenemos intereses conjuntos, que a ambos le vemos oportunidades, que hay empatía y se genera empatía entre ambos, se da el factor inmediatamente de que yo puedo ser líder y tengo una influencia importante. Ya no por el cargo que tengo, sino porque te estoy presentando un esquema de desarrollo y un logro. Por supuesto que para ello, el ver horizontes importantes, nosotros vemos tres premisas que hay que ver. Alcanzar objetivos superiores es la primera y fundamental. Nadie aspira a ser líder si no tiene objetivos superiores, los muestra y los muestra bien. Y cuando tú haces una retroalimentación, tú tienes que no perder de vista esto. Los objetivos superiores es lo que él quiere generar, ¿sí? Él quiere alcanzar, tú también, pero el chiste es qué objetivos son los que él quiere y cuáles son los objetivos tuyos. Ahora, lo que está esperando la gente es que tenga una guía y un apoyo, no un regaño ni un gendarme. Y por lo tanto, cuando se empieza a generar esto de ser guía y apoyo y hay objetivos superiores, empezamos a tener mucho más empatía que una posición contraria y se genera compromiso y hay compromiso de ambos. Ahora, puede ser la retroalimentación un punto de encuentro o desencuentro. ¿Y qué quiere decir esto? Que pues no sé cómo se puede llamar esta figura, ¿sí? Pero finalmente el tema es que tiene una parte positiva y una parte negativa y está bañada de tres partes, que hacia arriba digamos que lo positivo y hacia abajo lo negativo. Y los actores son
tanto el líder como el colaborador, pero también influye la organización. Y ahí están los tres lados superiores y los tres lados inferiores. Ahora, ¿qué variables juegan en este encuentro o desencuentro? El primera son los resultados y los intereses de cada quien. Si los resultados no son los organizacionales, si, aunque sean solamente los del colaborador o los del líder, esto no está coordinado, no está alineado. Por supuesto que dará resultados negativos. Ahora, la relación tiene que ver muchísimo en este aspecto. La relación es algo fundamental a cuidar. Estaríamos hablando de resultados de intereses, que es la tarea, y relaciones, que es el factor humano. Y por el otro lado, las emociones, que no se están dentro de las relaciones, pero es un factor que se cuece aparte, porque somos generadores de emociones y son detonadores de encuentro o desencuentro. Entonces, como tú ves, puede ir, ¿sí?, esta especie de pirámide hacia arriba y otra pirámide hacia abajo, a favor o en contra del líder, del colaborador y de la organización. Se trata de que juguemos hacia arriba. Ahora, viéndolo de otra forma, y tratando de tener una palabra mnemotécnica, una palabra que recuerde rápido, cuando hablamos de retroalimentación, o lo que en breve vamos a llamar proalimentación, la proalimentación ríe. Sí, sí, ¿y por qué ríe? Porque tiene resultados, ¿sí?, intereses, relaciones y emociones. Y estos cuatro factores hacen que, por sus iniciales, ríe. Ahora, hay preguntas que habrá que responder y todavía no entramos a estas. ¿Qué en realidad busca la gente que está retroalimentando? O sea, el líder. ¿Y qué es lo que necesita el colaborador? Si solamente lo vemos como normalmente se ve, que yo, jefe, le digo al otro lo que tiene que hacer porque lo quiero corregir porque se equivocó, solamente vemos el 50% del tema, ¿sí? Y esto significaría que los resultados seguramente van a estar muy alejados y la empatía y la relación seguramente no va a estar dada. No estamos considerando los intereses del colaborador. ¿Qué hay en medio de todo esto? O sea, en el centro de esto, ¿sí?, tenemos algo que es fundamental considerar hoy en día: la productividad y el bienestar. Y estas cuestiones van ligadas. Primero productividad y después bienestar. No se puede al revés. Productividad, bienestar. Productividad y bienestar. Primero corta la leña, le pones fuego a la chimenea y después viene el bienestar. No se puede hacer otro. No hay otra manera de prender el fogón o la leña, la lumbre. Ahora, vamos a ver el enfoque tradicional y el enfoque normal de lo que es retroalimentación y lo que yo llamo proalimentación y poderosa. Es un reenfoque. Vemos negativo el tradicional porque ustedes vean, esto es lo que se dice en una retroalimentación. Es más, voy al caso extremo. Espero que mi esposa no esté conectada, ¿sí?, como la ocasión del mes pasado. Porque cuando vamos a un ejemplo, y ahí es donde nos duele, imagínate que tu esposa, tu pareja, ¿sí?, te hace un comentario en contra de algo que tú hiciste. Igual que lo puede hacer tu jefe. ¿Qué esperarías que te lo hiciera? Ojalá que no te hubieras equivocado, a lo mejor. O a lo mejor no te equivocaste y ella lo ve de otra manera, o tu jefe lo ve de otra manera. No ve a lo mejor ni siquiera piensan en tu intención. Bueno, entonces tratan de corregir lo que para ellos está mal, de acuerdo a su juicio. Es un juicio la retroalimentación. Por lo tanto, el reenfoque que le vamos a dar es que eso, el proceso, fíjense bien, el proceso de proalimentación es generar energía para superar el escollo, el problema, ¿sí?, la circunstancia y la situación que ya quedó en el pasado. Ahora, en un caso, el tradicional es una conversación, y entonces tú das una serie de retroalimentaciones conforme van pasando las cosas. Perdón, pero no puedo verlo como una conversación. Es un proceso, porque es un proceso de desarrollo de la relación, es un proceso de desarrollo de la productividad, de desarrollo de la persona y mío. Y por lo tanto no son conversaciones únicas. Y por lo tanto viene lo siguiente: esa llamada de atención, para lo que quieren todos los jefes: controlar,
¿sí? Y supervisar, que yo quitaría del diccionario esa palabra en los trabajos. Nadie supervé a nadie, ¿sí? Al contrario, eso trae una connotación de desconfianza. Es una reflexión de ambos y identificar lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal, porque son corresponsables. Algo dejaste de hacer como jefe y es lo que te tienes que plantear porque el otro falló. No le diste capacitación, no le diste indicaciones, no el rol está muy claro, no tiene elementos, algo está pasando lo cual falló. No hay la suficiente comunicación, no sé, pero tú lo sabrás mejor. Entonces, fíjense, porque aquí ya empezamos a vislumbrar lo que es la proalimentación poderosa y comparado con una retroalimentación tradicional. Ahora, es un momento, ese momento de conversación, es un momento que puede ser o de fricción o de fortalecimiento de la relación y genera aprendizaje mutuo. Ahora, muchas veces el enfoque de la retroalimentación es, yo le quiero decir por qué está mal, que lo corrija y de inmediato. Y le quiero decir el daño que causó. Y eso no lo va a entender. Vamos, bueno, lo va a hacer, pero no lo va a entender. No va a entender por qué lo hizo. No va a tener significado ni sentido para él. Es más, va a decir, bueno, lo hago porque si no me va a molestar y me va a seguir molestando el jefe. Pero no entendió el significado ni el sentido. Necesitamos ser generadores de aprendizajes en estos procesos. Y siempre en este enfoque no es la circunstancia de lo que sucedió, sino el hecho que sucedió trayendo al futuro. O sea, por supuesto que tuvo un impacto negativo, que en el futuro se va a reflejar o se va a acotar. ¿Sí? Evidentemente, entonces tenemos que llevarlo hacia el futuro, porque el pasado solamente nos trae rencor y resentimiento en ambas gentes. Me está achacando que hice esto y esto y esto. No, quiero enfocarte hacia dónde vamos, hacia dónde queremos generar, hacia dónde está nuestro foco de atención. Por lo tanto, esto se nutre no de lo que tú digas, sino de propuestas de ambos. O sea, a veces son tremendas regañizas que he presenciado del dueño de la sabiduría que se cree el jefe, ¿sí? Ante el juicio que tiene el jefe de ignorancia y de tonto, ¿sí? Del colaborador, donde no lo deja ni siquiera hablar y le dice, tienes que hacer esto. O sea, no lo deja hacer propuestas, vamos, no le da la responsabilidad de solucionar lo que en realidad él ocasionó como problema. Por lo tanto, no hay aportación del otro, o sea, del colaborador. Y la propuesta que yo estoy haciendo, la aportación, pues es esa fuerza, porque es una línea ejecutoria. Si no la cumples, pues entonces siempre hay consecuencias. Vamos, y lo que les mencionaba, ambos son responsables. Ahora, ya se ve un poco más la proalimentación en su significado contra la retroalimentación. Ahora vamos a pasar a ser muy particulares en esta tablita porque una de las cosas que me resulta fundamental en esta proalimentación es que la persona debe ser antes que el resultado, porque la persona es la que genera el resultado, ¿sí? No se relega la importancia del problema, porque a veces se confunde lo que estoy diciendo, sino que la persona es primero, ¿sí? Y queremos el cambio de comportamiento, ¿sí? De acciones futuras donde esté basado en un aprendizaje y una toma de la responsabilidad del colaborador. Porque si solamente enfatizo los daños, no tiene ningún sentido. O sea, le estoy abriendo la herida al otro, porque seguramente el otro, el colaborador, ya sabe que la regó y le estoy diciendo, ya viste, te equivocaste, te equivocaste. Le meto el dedo en la llaga. Y eso solamente causa estrés, ira, resentimiento, rencor y a veces hasta separación. Ahora, cuando actúas sí, con respeto y tu jerarquía no es más fuerte que la persona, entonces es cuando reconviertes el proceso. Porque normalmente lo que hacemos es dirigirnos al puesto de trabajo y no a la persona que está detrás del puesto. Y ahí es un error enorme. En nuestras intervenciones siempre tenemos que tener en consideración, y así lo hacemos, que la indagación emocional es fundamental, porque el líder tiene que ser un expansor de estados emocionales.
y tiene que cuidar el clima organizacional por él y para la organización, y por supuesto para su equipo. Y por supuesto, el valor que tiene la relación se vuelve estratégico en función de generar productividad y aprendizaje. Si no valoras la relación y solamente te dedicas al resultado, te importa poco la persona, y la persona a final de cuentas es la que está ahí generando diferentes resultados. Ahora, y entrando a 5 o 6 temas de indagación emocional, tienes que cuidar la relación y la tarea. O sea, cuidar a la persona en todos los sentidos. Y vamos a hablar un poco más de esto. ¿Qué tal si en algún momento de esa conversación te permites pedirle permiso para hacerle una observación? Oye, ¿me permites hacerte una observación? ¿Me permites hacer un comentario? Oye, quisiera generar contigo, ¿sí?, una mejora. Oye, no, necesito que vengas porque se cometió un error. Oye, no, necesito que arregles esto. No sé cómo le hagas, pero lo tienes que arreglar. Yo he escuchado esas partes al final de lo que acabo de decir, no lo del principio. ¿Qué tal si le dices, oye, mi intención con esta conversación es esta? Cuando hablamos de intención, pones la sinceridad en el primer plano y empiezas con un elemento de confianza. Estas son técnicas específicas. O sea, no es poca cosa el manejar esto. Lo que pasa es que tenemos que romper el síntoma de autoritarismo, ¿sí?, de que yo soy superior y yo soy el jefe. Cuando hablamos de persona a persona, de humano a humano, de ser humano a ser humano, aunque no todos somos seres humanos, porque a veces carecen de valores algunos, pero cuando hablamos de esto y con estas técnicas, lo que en realidad estás haciendo es generar una relación mucho más sólida. Ahora, una pregunta que poca gente se hace es: ¿cómo te sientes después de lo que ocurrió? Después del hecho, de tal hecho, de la circunstancia o de la situación problemática. Voy a poner un ejemplo tonto, pero muy claro. Me ha tocado muchas veces dejar una hornilla prendida aquí en la casa. Por supuesto, puedo hablar de circunstancias en el trabajo, pero y si alguien te dice: oye, ve nomás, fíjate, la hornilla, ¿cuántas horas hace que lo hiciste? Mira nomás, se está gastando nada más el gas y mira cómo ya quedaron los trastes. ¿Qué tal si me preguntan: oye, ¿cómo te sientes después de dejar prendida la hornilla? ¿Cómo? Me hacen sentir culpable, caramba. E inmediatamente trato de solucionarlo. De la otra manera, es una reclamación que en realidad, si no estoy muy equilibrado, estallo. Ahora, tiene que ver con la libertad, con que el otro lo dejes hacer lo que piensa. Dale oportunidad de proponer, de reconformar el error y poder desarrollarse. Ahora, esta es una circunstancia que muchas veces se torna negativa. La gente, o el jefe o el colaborador, lo ponen en términos negativos. Tenemos que hacer un reencuadre respecto de acciones de mejora, su compromiso a la acción. Bueno, ahora, esto se vuelve fundamental y cambiamos drásticamente para ver la realimentación como un juicio. Y el juicio está dado por quién lo emite y si existe evidencia. Y cualquier juicio que tú haces, cualquiera, una opinión de algo es un juicio. La idea que tienes sobre algo es un juicio, ¿sí?, que puede pasar a creencias si eso conduce a la regulación de tus acciones de manera fundamental como un parámetro de vida. Pero finalmente, el juicio, quien lo emite, y la evidencia, son dos factores fundamentales para que veamos que esto, por limitación, es un juicio y que tenemos que verlo como un juicio. Ahora, tenemos que ser responsables para hacer juicios. Y entonces, los juicios pueden ser inválidos e infundados. Y si eso pasa, ¿sí?, pues está dicho sin autoridad, porque el que lo emite no tiene autoridad, o sea, no es un experto en el tema, y tampoco hay evidencia. Entonces, perdón, pero ahí vivimos en el error aceptando ese tipo de juicios. Y tenemos que plantearnos si la gente que lo dice es una gente con autoridad.
Por eso la gente que hace ciertos trabajos sí tiene autoridad sobre él, porque hace el trabajo y tiene más autoridad que el jefe en muchas ocasiones porque lo conoce mejor. Y además normalmente tiene evidencias y el jefe no. El jefe a veces opera por dichos y diretos. Puede ser también válido, ¿sí? Y si es válido el juicio porque lo dice una autoridad, sí, hay un problema porque no hay, si es infundado, el problema lo tenemos en que no hay una evidencia. Entonces la autoridad, por simplemente el hecho de ser autoridad, dice algo, emite un juicio, ¿sí? Y le dice, tú hiciste algo, ¿sí? Que a lo mejor no le consta. Por lo tanto, entonces esto tiende a descalificarse, porque no hay evidencia hasta que veamos la solución. Ahorita les voy a presentar la solución a cada caso. Fundado quiere decir que sí existe evidencia. Y ojo, hay alguien que puede haber evidencia, pero lo dice sin autoridad. O sea, al menos no es reconocido como autoridad en el tema, pero hay evidencia. Por lo tanto, entonces, el tema se vuelve muy interesante. ¿Sí? Y finalmente, pues si existe evidencia y está dicho por una persona que tiene autoridad, pues caramba, no hay ninguna duda que esto es un juicio sustentado. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Pues lo inválido y lo infundado, si no hay evidencia, pues lo tiramos a la basura. Ni siquiera lo comentamos. Es más, lo descartamos por default. Y hacemos ver que no hay evidencia y que no hay autoridad para decirlo. ¿Eh? Como no sé quién, a veces me recuerda que en las mañanas hace una serie de juicios. Pero bueno, cambiemos el tema. Y la después, indagar. Cuando sí en realidad hay autoridad, pero no sabemos si hay evidencia. Hay que indagar si hay evidencia. Ahora, la otra parte es cuando hay evidencia, pero no es autoridad. Y si no es autoridad, pues esto le va a generar mayor autoridad a esa persona. Le vamos a entregar más confianza porque está haciendo cosas que tienen evidencia. Y por supuesto, cuando hay ambas, pues hay un acuerdo y hay desarrollo, y hay un desarrollo fácil del acuerdo. Y además, hay desarrollo en las personas, porque se va generando mucho mayor empatía. Por lo tanto, entonces, corolario de esta lámina, y esta lámina es muy importante, en los juicios, en las opiniones, en la retroalimentación, tienen que estar fundadas y ser válidas. Y ojo, la validez normalmente la tiene el trabajador, porque es el que tiene las evidencias. ¿Sí? Y evidentemente es el que conoce a veces más el trabajo. Por lo tanto, ojo, a veces el líder, el jefe, no es el que está en la zona en la mejor zona en esta juicio visto desde la proalimentación. Ahora, aquí te voy a poner 9, no voy a entrar a mucho detalle, pero quiero que lo veas, ¿sí? De los juicios a los hechos, esa distinción, ¿sí? De la proalimentación poderosa. Cuando hay hechos de por medio que tienes que estar identificando, o sea, hay evidencia. No solamente un juicio, no es una opinión que no tiene evidencia, es una opinión que tiene evidencia basada en hechos. Por lo tanto, ¿sí? Puede haber lo que le sucede a muchos jefes, que solamente ve lo que le conviene, o del ángulo desde que no es el correcto o le falta integridad, o sea, no es integralmente completo el juicio. Después tenemos la otra, que dijimos desde el principio, si no es oportuna, pero por lo tanto, este proceso a veces se da de manera esporádica, malísimo porque doy falsas alternativas. Si no cuido el lenguaje y lo uso desde la autoridad, el respeto se viene para abajo, se daña y se daña también la imagen del líder. Por lo tanto, entonces la relación va en contra de crear una nueva relación. Y la sinceridad, como ustedes sabrán, y la honestidad en este sentido, tiene que ser de las cosas que hay que respetar. En cualquiera de las dos posiciones que tengas. La otra, me encuentro que en muchas ocasiones las conversaciones no se planean. A ver, llama, vamos a platicar con él. Pero no se planeó la conversación. No se tienen las evidencias concretas. ¿Sí? Se hablan de chismes o se hablan de otra cosa que no es
más que un hecho medio entendido. Y a veces, si no, como decía Einstein, si no tenemos bien definido el problema, pues no podemos resolverlo. Nunca se va a resolver. Ahora, se confunde el juicio de la persona con los hechos. Y se juzga a la persona y no a los hechos. Se juzgan las características de la persona. Entonces estamos, que a veces queremos descalificar a la persona. Como si en este momento dijera que, es que el ejemplo que se me viene es muy político, no quiero tocar el tema, ¿no? Pero vamos a suponer que te descalifico porque sé que en el pasado no lo has hecho bien, por los antecedentes que tiene. Es lo que le pasa a muchas personas que tienen problemas de adicciones. Se descalifica a la persona y ahí viene la discriminación y no se justifica los hechos. Ahora, hay que saber determinar entre hechos y juicios y hay gente que no lo sabe hacer. Hay gente que describe una circunstancia basada en, oye, ¿cómo estuvo? ¿Sí qué sucedió? Oye, no, pues estuvo bien, fíjate que me sentí medio mal, pero a final de cuentas estuvo bien. ¿Cuál fue el hecho? No, ¿qué pasó? Y por supuesto, la proalimentación, no la retroalimentación, tiene que estar en términos de futuro, positivos, no del pasado que ya fue. Por supuesto que rescato los hechos del pasado. Ahora, cuando hay un liderazgo maduro, entonces tengo que estar consciente de muchas cosas. Y la primera es, ¿de qué me estoy dando cuenta? ¿Qué me faltó hacer a mí? Me responsabilizo. Si acepto mi responsabilidad y me comprometo para que el otro aprenda, porque yo requiero que él se dé cuenta e identificar si se da cuenta o no, si toma o no responsabilidades. Y si en esa toma de responsabilidades entiende claramente lo que sucedió. A veces ni el jefe entiende lo que sucedió y el colaborador tampoco lo entiende. Y al final, el acuerdo que me ha tocado ver en muchísimas ocasiones, ¿qué creen? Es que ambos van a ver qué fue lo que realmente sucedió. ¿Por qué no se entendieron? Fatal, pero ya el jefe estaba tomando cartas en el asunto y regañando al otro. 5 cuestiones relevantes. Con esto podemos concluir. Cuidar a la persona y la relación fundamental, porque la persona va a estar ahí. Ahora, si no te importa de la persona, pues entonces no, ¿para qué la tienes ahí? Tú la escogiste, ¿no? ¿Eh? O si te la impusieron, pues ya no la quieres, pues haz algo, pero evidentemente, pues cuida a la persona y la relación, porque eso te va a dar resultados después. No olvides el enfoque a objetivos superiores de mutuo acuerdo, ¿sí? No confundas a la persona con el problema. Aprende de ese proceso, es un proceso y tienes que generar aprendizaje. Y en realidad todo esto es para empoderar y energizar a las personas, porque quieres que de lo que salió de la reunión, él esté empoderado y energizado. Y esta es una de mis premisas fundamentales y de Sinergia también. Es atender al ser humano y no al trabajador. Vamos a atender a la persona, no al puesto de trabajo, no a las competencias, no. Atiende a la persona primero. Es un ser humano. Fíjate en ella. Ella te va a dar resultados. Por lo tanto, si ustedes comparan las prácticas que generan los liderazgos que ustedes conocerán o a lo mejor son partícipes, como yo he sido partícipe de mucho de esto, están muy lejos de estar alineados con lo que se requiere hoy en día. Y esta imagen de equilibrio es una de las imágenes tal vez más posiblemente cuestionadas en las organizaciones. Porque los intereses de la organización son claros, esos pues a veces andan por ahí por todo el tiempo, ¿no? Con KPIs y con etcétera. Pero los intereses de las personas son considerados. El chiste es que el interés de las personas con las organizaciones hagan el equilibrio. O sea, es ahí donde se alinean las cosas. Estelita, ¿podrás hacernos el favor de compartir pantalla para ver un breve video?
Sí. Me voy a salir en este momento. Un segundo. Y me salgo. Para que puedas. Ya estoy dejando de presentar, Estelita. Que me... Ay. Si puede poner audio, Estelita, estaría sensacional, mijo. Sí. No se está oyendo, Estelita. Ok, regresa. Perdón. ¿Sí, sí se está viendo el video? No, está parado, está pasmado y no se escucha. Bueno, está pasmado. Por supuesto, no saben si tiene audio. No avanza. Si no, no te preocupes. Tengo una, a ver, ya está, parece que ya está. Solamente hay que darle ¿Qué me por. sugiere que les diga? Perfecto. Tal vez subestima el efecto positivo que la transición de su carrera tendrá en sus hijos. El efecto positivo. Gano como 90,000 al año. El desempleo da, ¿qué? 250 por semana. Es uno de sus efectos positivos. La vida será acogedora porque no podré pagar la hipoteca de mi casa y nos mudaremos a un lindo apartamento de una habitación en alguna parte. Y creo que sin prestaciones podré abrazar a mi hija mientras, ¿no? Sufre por su asma, pero no podré pagarle el medicamento para eso. Bueno, estudios muestran que los niños que sufren traumas moderados tienden a aplicarse académicamente. Es una especie de defensa. Váyase al diablo. Eso dirán mis hijos. ¿Que los niños lo admiren es importante? Sí. Sí, o lo era. Dudo mucho que lo admiren, Bob. Oye, estúpido, ¿no se supone que debes consolarme? No soy psicólogo, Bob. Soy despertador. ¿Por qué los niños quieren a los atletas? No sé por qué se acuestan con modelos. No, por eso los queremos nosotros. Los niños aman a los atletas porque buscan sus sueños. Yo no sé encestar. No, pero cocina. ¿De qué está hablando? Su currículum dice que estudió artes culinarias francesas. Muchos estudiantes trabajan friendo pollo, pero usted limpió mesas en Il Picatore para mantenerse. Terminó sus estudios y vino a trabajar aquí. ¿Cuánto le pagaron en principio por olvidar su sueño? 27,000 al año. ¿Y cuándo va a votarlo? Y volverá a hacer lo que lo hace feliz. Buena pregunta. Veo gente que trabaja en la misma compañía durante toda su vida, gente exactamente igual a usted. Entran y salen, y jamás tienen un momento de felicidad. Tiene una oportunidad, Bob. Es su renacimiento. Si no por usted, hágalo por sus hijos. Gracias, Estelita, muy amable. Bueno, quiero ser muy preciso en este momento, porque como si ustedes se dieron cuenta, lo estaban despidiendo. Pero es un momento fundamental, o sea, es una retroalimentación sobre un juicio muy importante. El peor que te puede pasar en una organización. El mejor es el que te contratan, ¿sí? El segundo mejor es cuando te aumentan de puesto. Pero el tercero, ¿sí? En importancia y tal vez el más relevante es cuando te dan de baja.
Y eso viene por un juicio. Ahora, no te vas a pelear con el juicio, porque el juicio ya está tomado. Te vas a pelear respetando a la persona como lo afrontamos. Y lo que no les he dicho, pero se lo he dicho con otras palabras y de otra forma, es algo muy sencillo. Se los dije que primero está la persona. Pero cuando si realmente, sinceramente, está primero la persona, en realidad conoces a la persona, identificas los gustos de la persona, sabes sus intereses. En la escena, nosotros vemos cómo había estudiado perfectamente a la persona y le tocó los temas fundamentales para ella. Y yo me pregunto, ¿los jefes en realidad conocen los sueños de las personas? Y cuando dicen que las áreas están alineadas, ¿en realidad conocemos sus sueños? Y es ahí donde podemos empezar a dar un crecimiento en la retroalimentación, porque esta es proalimentación y va hacia el futuro, hacia el futuro de los sueños de ambos. Y a lo mejor el sueño de alguien es no estar en la organización donde está, ni contigo. Pero eso lo tienes que saber, lo tienes que detectar, lo tienes que identificar. Si no haces esa tarea y no tienes esa profundidad en la conversación, en realidad las competencias que hoy tienes son de líderes que hoy ya no operan. Porque se están topando hoy los líderes con que la gente quiere hacer trabajo desde su casa o trabajo de manera diferente y de manera independiente. Y por lo tanto, el mercado laboral está transformándose. Y hay una escasez de mano de obra fundamental. Le dice Gallup que es la huida, la gran huida. Y a final de cuentas, esa es la responsabilidad. En este momento, entramos a la sesión de preguntas y respuestas. Hay unos avisos parroquiales, ¿sí? Que no quiero dejar de pasar porque son importantes, al menos en este momento son importantes para nosotros en Sinergia y rápidamente los ponemos. Y aquí los pongo, ¿sí? Vamos a hacer un curso en breve, las 5 claves para hacer a tu equipo de alto impacto. Va a ser 3 días, ¿sí? De 2 horas cada uno. Es un curso de alto impacto, es muy enfocado, con tips específicos, ¿sí? Esto en realidad tiene lecturas, tiene videos que te vamos a dar, tiene toda una serie de cosas que en realidad es para que tú con poco tiempo proyectes, ¿sí? Te proyectes a tener la identificación clara de cómo haces y entiendas cuáles son las cosas que hoy tienes que conocer como un equipo de alto impacto, ¿sí? Ahora vienen las conferencias. Las conferencias son en octubre 20, en noviembre 17 y diciembre 7. Y la siguiente conferencia tiene que ver mucho con el liderazgo y la fuerza interior. ¿Qué pasa cuando las condiciones cambian en las personas y de dónde sale el liderazgo interior? Va a ser una conferencia muy singular porque vamos a tener a un invitado y tiene unas cualidades muy especiales. Y esta fuerza interior de liderazgo, él lo pone en su vida. ¿Sí? La siguiente es cómo cuidar y evaluar a los colaboradores y después, ¿cómo entendemos el desarrollo organizacional desde mi área? Porque normalmente las organizaciones ponen áreas de desarrollo organizacional como si supieran los temas de mi área. El desarrollo organizacional viene desde abajo, desde los puestos de trabajo, ¿sí? Y no en esta concepción de que hay un área de desarrollo organizacional. Bueno, con esto dejo los avisos parroquiales, por supuesto que estarán informados, y me salgo de compartir, para que ustedes me hagan favor de hacer los comentarios. Tenemos breves momentos para hacerlo, pero a sus órdenes, por favor. ¿Quién quisiera hacer algún comentario? ¿Sí? Juanito Ramos, yo sé que tú debes de tener muchos comentarios.